vamos a hablar de la luz y las tinieblas. En estos versículos hay una combinación, la vida y la luz, la incredulidad y las tinieblas. Y la palabra afirma que Jesús mismo es la luz. Eso nos lo confirma la palabra, que es la luz moral y espiritual de este mundo. Y con su venida a este mundo, su luz resplandeció. Y entonces la oscuridad ya no estaba, porque Él es la luz de este mundo. Él descendió a dar claridad a este mundo. Y ahora las tinieblas describen el estado espiritual en el que se encuentran las personas que no quieren y no han recibido esta luz y no han obedecido a la palabra de Dios. Pero la palabra es fiel, justa y verdadera, y dice que yo soy la luz, dice el Señor Jesús, que vine a alumbrar al mundo. Las personas se pierden porque no se arrepienten y no quieren creer en Jesucristo. Entonces ellos no quieren la luz, pero la que se arrepiente y crea esta palabra, recibe la luz, recibe al Señor Jesucristo y determina en su corazón: ya no quiero andar en tinieblas, quiero andar en la luz de Jesucristo. Él la trajo, Él me la quiere dar y yo la tomo. Y su vida irá de aumento en aumento. Su vida será prosperada junto con su familia. Pues Dios quiere que todos vengamos a esa luz y conozcamos que Él representa la luz. Pues no hay duda que hay un Dios que anhela que todo el mundo se salve. Y que Él es la luz y Él es el Dios grande, amoroso, que quiere que todo el mundo conozca la luz. Pero en la soberanía del Señor nos ha hecho libres, de libre albedrío. ¿Te arrepientes y recibes la salvación y conoces la luz? ¿Tienes fe en el Señor Jesucristo? Dice tu Dios. Entonces cree en esta palabra y algo grande y maravilloso sucederá en tu vida, porque allí entonces tú serás alumbrado. No hay por qué temer. Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia. Dice en su palabra que vengamos a Él tal y como estamos. Tal y como estamos, Él nos ama. Cuando Él fue a la prostituta, que la quiso defender de las pedradas, Él no condenó a la prostituta. Le dijo: mira, ya no hay nadie que te apedree. Yo te perdono. Vete y no peques más. Cuando Él vino al cojo, cuando Él vino al mudo, al ciego, a unos les preguntaba: ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres ser sano? Y eran sanos. Uno de ellos le contestó: sí quiero ser sano, Señor. Y fue sanado. No hay por qué temer para venir al Señor. Mucha gente vive equivocadamente. El Señor lo que hace cuando tú vienes, cambia tu carácter. Dígame. Amén. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de sentir. Porque no es un sentimiento. El amor de Dios no es sentimiento y emociones. El amor de Dios es real. Y cambia al ser humano cuando esa luz entra en tu corazón. Tu vida cambia. Tu vida es transformada. Ahora amas a tu enemigo. La palabra de Dios dijo: ahora te digo yo, ama a tu enemigo. Ora por él. Si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Porque ese es el verdadero amor de Dios. Y no es difícil, porque cuando la gente ve el amor de Jesucristo en ti, la gente va a empezar a comprender: mira, ella de verdad es hija de Dios. Y no, ella no humilla, ella no condena, ella no juzga, sino que ora por la persona para que todos conozcamos esa luz y ese amor de Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas en aquel entonces, fariseos, escribas y judíos atacaban al Señor con crueldad. No les gustaba lo que Él les decía, porque ellos eran muy religiosos. La gente religiosa no le agrada a Dios. La gente religiosa de aquel entonces condenaba a Jesús. Y el Señor Jesús les decía: no entran ni dejan entrar. Por la razón de que eran tan religiosos que no daban lugar a las otras almas. Querían perfección, querían que todo estuviera perfecto, y no es así. Vamos a ser perfectos cuando el Señor venga, dígame. Entonces es cuando cada uno va a ser perfecto. Pero por ahora
tenemos que hacer cada día mejor para nuestro prójimo y mejor para Dios, agradando siempre a Dios antes que a nadie. Cuando tú agradas a Dios y obedeces a Dios y andas en la luz, tú vas a amar a tu prójimo y vas a agradar a Dios antes que a nadie. Y Dios los va a respaldar. Pero lamentablemente era trágico lo que pasaba en aquel entonces. Lo rechazaban, lo humillaban a tal grado que le decían: tiene demonio. Ese no es el Hijo de Dios. Ese es el hijo de José el carpintero. Muy bien que sabían quién era su padre. Y también su madre es María. ¿De dónde pues tiene tanta sabiduría y tanto conocimiento? En aquel entonces ellos se admiraban por lo que él traía, lo que tenía y lo que hacía. Hoy en día, ¿cuántos aquí no ha sanado? Dígame. ¿Cuántos aquí Dios no ha hecho algo maravilloso con cada uno de nosotros? ¿Cuántos a Dios no nos ha dicho: estás en la luz, amas la luz, vive en la luz y predica la luz? Así es que, amado amigo que me escuchas, este Dios que te predico es el de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él vino a darnos la luz, pero la mayoría de los hombres han amado más el pecado y las tinieblas y han rechazado a Cristo porque sus obras no son buenas. Cuando uno no hace una obra buena, no le agrada a Dios. Todos en este mundo sabemos lo bueno y lo malo. Amén. Todos sabemos cuando dañamos a la persona, al hijo, al esposo o al vecino. Todos, no podemos ignorar esto. El Señor dice: no te gusta como te digo, fariseo, no te gusta como te digo, escriba, no te gusta como te digo, tú judío. Mas yo te digo que yo soy la luz de este mundo. Y no he venido a condenar, sino a salvar al mundo entero. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy que estamos aquí bajo este cielo hermoso, con este fresquecito, el Señor le dice a todo aquel que escuche esta palabra: yo soy la luz. No hay excusas para la gente. Bien sabe Dios y sabemos todos que hoy en día se ha predicado el Evangelio de Dios en todo el mundo. No va a haber excusa. Cuando te digan el día que te mueras y te presentes ante la presencia de Dios, este video te lo van a enseñar. En tal lugar, Piura, Texas, se predicó afuera de la iglesia mi palabra y te dijeron: hijo, yo no vine a condenarte, vine a salvarte. Y te dijeron: hijo, yo era la luz del mundo y soy la luz del mundo, que vine a alumbrar y a sacar de las tinieblas a este mundo, porque hay una persona que era un querubín maravilloso que dirigía la alabanza en el cielo. Y ese querubín se reveló ante Dios, y a ese querubín que se llamaba Lucero de la mañana, ahora se llama Satanás, príncipe de las tinieblas, y ese es el que vino a robar, a matar y a destruir. Mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Cristo vino a salvar, y así lo dice en la Biblia, en Juan 10:10. Tú lo puedes buscar allí, lo encuentras, es la palabra de Dios que dice: Él vino a salvar, pero el enemigo vino a matar y a robar. Y allí, cuando quiso convertirse y querer ser como Dios, fue derrotado en el cielo. Él fue el primero que pecó y se trajo a la tercera parte de los ángeles a las oscuridades, a las profundidades de las oscuridades. Así dice la palabra de Dios. Y por eso todo era tinieblas. Él fue derrotado y vino a la tierra. Y entonces vino el Señor y lo derrotó a él. En la cruz del Calvario nos hizo más que vencedores y nos dio vida eterna y salvación. Denle un aplauso a ese maravilloso Dios, Jesucristo, que lo dio todo por amor a nosotros. Pero bienaventurado aquel que cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Como en los tiempos pasados, muchos no creyeron, pero muchos sí creyeron. Y por eso esos que creyeron están con el Señor, y los que no creyeron se arrepentían y se golpeaban al ver que al morir Jesús se abrió el velo de la iglesia y comenzó a abrirse la tierra, a llover y a hacer truenos, porque la victoria ya la había dado el Señor Jesús.
Decía su palabra y lo dice hoy también. Yo soy la luz del mundo. Ven a esta luz y serás alumbrado. Entonces, en esta noche, mira, vamos a ver lo que dice Job 24:13. Dice muy claro sobre los rebeldes. Ellos son los rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Así que el hombre es el único responsable de su destino eterno. Dios no manda a nadie al infierno. Si alguien te ha dicho, ¿vas a ir al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Uno decide dónde ir, al cielo o al infierno. Claro que lo hay. No fue preparado para el ser humano. Fue preparado para los ángeles que desobedecieron, para aquel querubín que se convirtió en Satanás, serpiente antigua, demonio, Lucifer. A él, para él y aquellos que desobedecieron fue el infierno. Mas los que vienen al Señor, se entregan al Señor Jesucristo, todos los días tratan de ser mejor cada día y reconocen en su corazón que Él murió, pero resucitó al tercer día de muertos, serán salvos, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia y salvación. Amén. Dígame. Entonces cada uno es responsable de su vida, porque cada uno le vamos a dar cuentas al Creador individualmente cuando nos muramos y estemos delante de la presencia de Dios. Dice su palabra que cada uno le va a dar cuentas de lo bueno y de lo malo. ¿Ve que hay dos palabras? De lo bueno y de lo malo. La humanidad ha decidido tomar su propia decisión. Tú decides tomar tu decisión de vida o de muerte. Jesús vino a dar vida eternamente y para siempre a la humanidad. Jesucristo expresó estas palabras a aquellos que no creían lo que Él les ofrecía en aquellos tiempos. Juan 5, 40, 42. ¿Y no queréis venir a mí para que tengas vida? ¿No queréis venir a mí para que tengas vida? Mira cómo les dijo. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ni ellos mismos tenían el amor de Dios, porque ellos pensaban que solo Jesús a ellos los iba a salvar, que como a ellos vino a los judíos y fariseos y escribas, no, que nomás a ellos, y no era así. Jesús vino a morir por todo el mundo, dígame. Y no hay escapatoria de ninguno. Él nos dio vida eterna y salvación. Y por eso les dolía a ellos. Dice que en aquellos tiempos rechinaban los dientes ellos, de coraje de oír lo que decía la palabra de Dios. ¿Cómo no iban a rechinar sus dientes? Y aquí dice, gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Muy claro lo decía. Muy claro está la palabra de Dios. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, pues los que hablan mal de Dios y rechazan a Cristo y a su bendita palabra y no creen a lo que su palabra declara, entonces ellos mismos se están condenando. Amén. No es que Dios lo está condenando, uno mismo se está condenando porque se sienten que ellos pueden hacerla solos. No. Nadie puede hacerla sola en este mundo. Todos necesitamos la ayuda de Dios, la guianza de Dios, el consejo de su palabra, la transformación de su Santo Espíritu que nos ha transformado en nuevas criaturas. Ya no maldecimos, ya no envidiamos. La gente que tiene el verdadero amor ama a su prójimo, bendice a su prójimo, ama a cualquier persona sin mirar a dónde va, sin mirar qué religión es, porque Cristo no es religión. En ninguna parte de la Biblia dice, yo vengo a salvar esta religión, yo vengo a salvar esta otra religión. No, Él no es religión. Él es un Dios lleno de amor que vino a morir por el mundo entero y no nombró ninguna religión. Amén. Y eso es lo que ha confundido al mundo entero. Si lees la palabra, tendrás el conocimiento de Dios. Porque Jesús les dijo, permaneced en mi palabra es la verdad. Para que no sean engañados, tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Y así nadie te podrá engañar nunca jamás. Estos hombres
conocían la palabra, pero Jesús les dijo muy claro: sé muy bien que no está en ustedes el amor de Dios. Amén. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Dígame. Porque Dios dice que el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón que no perdona, que envidia, que tiene celos, que maltrata a su esposa, que maltrata a sus hijos, que maltrata a su vecino. El Espíritu de Dios no puede habitar en esa clase de corazones. Mas sin embargo, cuando el amor de Dios entra en tu corazón, conoces la palabra, te enfocas en lo que dice Dios, agradas a Dios, recibes al Señor en tu corazón y le dices: cambia mi vida, transfórmame, no quiero vivir así, quiero ser un buen esposo, una buena madre, quiero tratar bien a mi esposo, a mi vecino, a mis hijos. Cámbiame, Señor, esta vida es cruel, hermano, sin Dios. No, el consejo de la palabra es bueno, es maravilloso, transforma el corazón y la vida de los matrimonios que aceptan tener una relación de amor con Jesucristo, y entonces las cosas cambian. La luz viene a ellos, la sabiduría viene a ellos, toman el consejo de la palabra y viven con paz, con gozo, alegría y contentos hasta el día que se mueran. Gloria al Señor. ¿Cuántos hoy en día al año se divorcian? Al año no les importa que sus hijos estén sufriendo sin sus padres juntos. ¿Cuántos hoy más que nunca dejan a su esposa por otra porque ya no les gustó? Engordó, ya no les gustó. ¿Cuántas esposas hacen lo mismo también? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Bendito Dios que engordó. Bendito Dios que tienes un esposo que se puso más gordita. Una esposa que pues es que vive contenta y feliz. Tiene un matrimonio contento. Pero cuando no tienes esto, entonces es cuando el diablo, Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir, entra en los hogares, los divide, los destruye, les dice que te caiga gorda, no la quieras, habla de ella, mira todo lo que tiene, y empieza a meter pensamientos perversos cuando no tiene la palabra de Dios. Por eso cuando dice el Señor: resistir al enemigo y él huirá de vosotros. La palabra tiene poder. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesucristo, que estaba orando por 40 días y ayunando, él vino a tentar al Hijo de Dios. Con 3 palabras el Señor lo echó fuera. Le dijo: vete de mí, Satanás, apártate de mí. Y él se fue. Y el Señor nos enseñó con la palabra de Dios. Hay poder, porque cuando tú la hablas, Él tiembla. Cuando tú la hablas, dice la palabra de Dios. Acuérdate, ayer te lo dije. Los demonios creen y tiemblan. Qué bueno que tú crees en Dios, porque cuando se habla la palabra, ellos tienen que huir, porque esta palabra es de Jesucristo. Dale un aplauso a ese Rey maravilloso que nos está hablando para tener buenos hogares, para tener buenos hijos, para aconsejarles que la única salvación, la mejor vida es en Jesucristo, Señor nuestro. Gloria, Señor. Por eso cuando Jesús estaba enfrente de aquellos fariseos, escribas y aquellos judíos, se enojaban tremendamente porque les decía sus verdades. A nadie nos gusta. Yo soy así. ¿Qué les importa? No quiero cambiar. A mí me vale. Es lo que decíamos. Pero no era así. Mira, no nos mirábamos adentro cómo vivíamos. No mirábamos la realidad, cómo estaban nuestros hijos, porque nuestras prioridades eran otras. Pero ahora yo te digo, Cristo cambió la vida de mi esposo y la mía. Y doy testimonio de 22 años de servir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hasta ahorita me ha guardado, me ha bendecido. Cambió mi lamento en danza, cambió mi tristeza en gozo, aleluya. Y lo mismo ahora nosotros hacemos, predicarle a todo el mundo, en México, en Michoacán, en Matamoros, donde quiera que hemos ido, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Indio, allá por Matamoros. Todas esas ciudades el Señor me ha llevado y hemos ido a predicar. Cristo te ama. Él vino a salvar y no a condenar. Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere sanarte si estás enfermo. Jesús quiere darte lo mejor. Él vino a morir para darnos vida y vida en abundancia. No se pierdan
estas cosas que Dios tiene preparadas de antemano para sus hijos, para todo aquel que cree y se arrepiente y viene a la luz del Señor, entonces podrá ver la realidad. Entonces estas personas lo acusaban de diferentes cosas al Señor, pero Cristo, con palabra sabia, entendida, de sabiduría de su Padre, dice: yo no hablo lo mío, hablo lo que mi papito me dice. Amén. Y les predicaba el grande amor de su Padre. Arrepiéntanse, no entran ni dejan entrar. Y aquellos hombres sin razonamiento espiritual, porque no había en ellos ni amor de Dios, lo declaró el Señor Jesús en su palabra. Entonces, una y otra vez nos ha dicho el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Él es un Dios de amor, que vino a salvar y no a condenar al mundo. Amén. Miren lo que decía el profeta Jeremías. Jeremías 5:3 dice así, en su santa palabra: oh Dios, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Mire, desde entonces, antes de que viniera Jesús, Jeremías también les decía: no quisieron, Señor. Hicieron duro su cara. No quisieron recibirte. No quisieron convertirse a ti. Y hasta un hombre llamado Esteban, antes de morir asesinado y apedreado porque él predicaba la palabra de Dios, y no le importaban las piedras y no le importaba quién lo condenara, también ese hombre predicó el poder de Dios, y aún siendo muerto a pedradas, él clamó a gran voz y dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Porque él sabía que iba con el Creador del universo, y se abrió el cielo y dice que vio una luz maravillosa, y ahí ya estaba viendo a su Creador que lo estaba esperando. Mas sin embargo, aquellos que lo mataron iban a tener su juicio delante de Dios, así como cada uno de nosotros vamos a tener un juicio, pero allá arriba, delante de Dios. Allí sí nos van a juzgar por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Mire lo que dice el libro de Hechos 7:5. Y nosotros pensamos: no está duro nuestro corazón, no está duro nuestro rostro. Pero si no lo oímos y lo rechazamos, entonces reconocemos que sí está duro. Que sí está duro nuestro rostro y no aceptamos, y nuestro corazón también. Dice la palabra en Hechos 7:5. Incursisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Aquí este hombre les decía: así como sus padres lo rechazaron, también ustedes, incursisos, lo rechazan. Al oír esto, el pueblo se tapaba los oídos. Mire lo que hacían: se tapaban los oídos y rechinaban los dientes, y se enfurecían en sus corazones, porque no les gustaba oír las verdades que Dios les declaraba. Y como no tenían entendimiento y conocimiento, porque ellos decían que lo tenían, pero no tenían amor de Dios en su corazón, entonces rechazaban la palabra de Dios, y crucificándolo por no haber hecho nada, por no haber hecho nada. Él vino sin mancha, sin pecado. Él vino a darte paz, vida, amor, salvación. Y a ese que no hizo nada y no tenía ni un pecado, lo crucificaron. Y Dios permitió que el Hijo fuera a la cruz para salvar a todo su pueblo, que ha amado desde siempre, porque Él ama a su creación. Él ama al perdido, Él ama al pecador, pero aborrece su pecado. A Dios no le agrada el pecado. Y allí lo llevaron caminando y diciendo lo que era un mentiroso, que no era el Hijo de Dios. Y en esa cruz del Calvario Jesús canceló la maldición, triunfó para hacerte a ti más que vencedor. Su sangre preciosa te ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Y cuando veniste a Él,
al Padre. Él es el mediador para llegar al Padre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey.